Si hoy estamos aquí, es porque Él se ha dado a conocer. Bienvenidos a una nueva edición del programa Conociendo a Dios, junto a Marcelo Gatica y Rubén Cabrera. Sean todos bienvenidos, queridos auditores, hermanos, a compartir esta nueva edición de Conociendo a Dios, un nuevo capítulo que tenemos hoy día y que ya usted lo ha escuchado esta presentación, donde el Señor nos da a conocer y la conversación el cual nos lleva a conocer más acerca de nuestro Dios y nuestra base, por supuesto, su palabra. Les recordamos que pueden encontrarnos a través de nuestras redes sociales como Ministerio Armonía y en nuestra página web armonía.cl. Cada semana nos acompaña, ya esta voz yo creo que la es conocida, el hermano Rubén Cabrera desde los Estados Unidos. Ahí compartimos este diálogo, esta conversación para todo nuestro país y a través de internet al mundo, para seguir conociendo al Señor cada día un poquito más. Como veíamos, hermano Rubén, le doy la bienvenida para que salude a nuestros hermanos auditores. Hermano, Dios le bendiga. Como siempre, un placer y un privilegio estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. En la semana pasada hablamos de la simplicidad de Dios y creo que ahí comenzamos a ver varios atributos que no estaban en nuestros registros, pero que damos gracias, Señor, por quienes también pueden, a través de su palabra, comprender todo lo que nuestro Dios, y de alguna manera poder hacerlo, no es a cabalidad, porque cuando lleguemos, yo creo, a su presencia, hermano Rubén, vamos a conocer a cabalidad la esencia de nuestro Dios en tu contextura completa, porque vamos a ver con otros ojos, vamos a tener ahí la posibilidad de estar delante del Señor. Pero por ahora el Señor nos ha revelado esto, su palabra, y cada uno de los atributos que vamos mencionando, nos regocijamos, creo que en todo, porque el Señor ha ido y nos ha permitido poder conocer, como nos dicen nuestros hermanos auditores, un poquito más de Él. Hablábamos de la simplicidad de Dios y un poquito un resumen de lo que vimos la semana pasada en cuanto a este atributo, porque, como digo, son atributos que no hemos digámoslo así, conocido, no los conocemos, no son tan frecuentes en compartirlos. No, sí, yo creo que la simplicidad, yo creo que es uno de esos atributos que la mayoría de los cristianos nunca ha escuchado, pero yo creo que es sumamente importante de entenderlo porque postula de que Dios es deidad, ¿no? Y que esa deidad, entonces, cuando se refleja o pasa por el filtro de la creación, ¿no? Es reflejado hacia nosotros a través de diferentes destellos, y esos destellos es lo que nosotros llamamos atributos. Pero cuando decimos que Dios es simple, estamos diciendo de que Dios no está compuesto de lo que Él posee, ¿no? Sino que Él es lo que Él posee. Y esa es una gran diferencia, ¿no? Entre el creador y la criatura. Nosotros tenemos partes, ¿no? Nosotros tenemos amor y podemos tener o exhibir justicia y misericordia, pero nosotros no somos amor, nosotros no somos justicia. Dios es lo que Él posee, y esa es la gran diferencia entre el creador y la criatura. Pero yo creo que cuando entendemos de que Dios es deidad y que esa deidad se refleja a nosotros a través de un sinnúmero de atributos, eso nos ayuda a entender y a formular una concepción de Dios que es bíblica. ¿Por qué digo esto? Porque nuestra tendencia es enfocarnos en ciertos atributos que realmente nos gustan y tendemos a rechazar aquellos atributos que no son tan agradables. La simplicidad de Dios nos impulsa a abrazar a Dios por quien Él es en su plenitud. Así es. Traía un poco recuerdo a lo que la palabra del Señor nos dice, hermano Rubén, en cuanto a cuando hizo al hombre, y está escrito ahí que lo hizo a su imagen y semejanza. ¿Cómo podemos ver ahí? Un poquito estamos resumiendo lo que es la simplicidad de Dios en cuanto a nuestra condición.
a eso que hizo. Lo habíamos dicho anteriormente, cuando los escritores hablaban del corazón, no hablaban del músculo, sino se Correcto. refería a toda la esencia, la vida del mismo ser humano. Bueno, yo creo, y esto lo hemos hablado anteriormente, cuando la Biblia dice que Dios nos creó a su imagen y a su semejanza, de nuevo no está hablando de algo corporeal, que Dios tiene un cuerpo y nos hizo similares a Él, sino que Dios compartió ciertos atributos que son comunicables, ciertas cosas que Él posee, que Él Él compartió esas cosas con nosotros de manera limitada. La razón por la cual nosotros podemos exhibir amor es porque Dios es amor, ¿no? Y de esa manera, entonces, podemos entender lo que el autor quiso decir cuando escribió de que Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza, que nosotros fuimos creados para ser portadores, ¿no?, de su carácter de manera limitada. Así es. Bueno, hoy día vamos a compartir un atributo que yo creo que no habíamos escuchado o no lo escuchamos frecuentemente, que es la impasibilidad de Dios. ¿Qué Correcto. es la impasibilidad de Dios? Yo creo que si la gente nunca había escuchado la simplicidad de Dios, yo creo que la impasibilidad de Dios es otro de esos atributos que tampoco han escuchado. Pero qué bueno que estamos hablando de ellos porque es muy importante. Anteriormente habíamos discutido de que Dios es inmutable, ¿no? De que Dios no puede cambiar. Sí. La impasibilidad de Dios es un derivado de su inmutabilidad que postula de que Dios no sufre, de que Dios no experimenta pasiones como nosotros los humanos. Esa palabra impasibilidad es una palabra compuesta, ¿no? La palabra viene de la palabra no, y pasible viene de la palabra pasio, que significa sufrimiento, sometimiento o experimentar. Eso significa que Dios, como creador y como ser diferente a nosotros, no experimenta pasiones ni sufrimiento ni cambio en sus emociones como nosotros los seres humanos. Ahora, esto no es nada nuevo, no es algo que nosotros nos hayamos creado en el siglo XXI, siglo XX, algo nuevo. No. Esto siempre ha sido postulado por, no solamente en la Biblia, pero también por los padres de la iglesia y por teólogos respetados hoy en día. Déjeme mencionar algunos de estas confesiones que quizás nos ayuda a entender de que esto es algo que la iglesia siempre ha creído. Por ejemplo, en los anglicanos, en su 39 artículos de fe, ellos postulan lo siguiente: que hay un solo Dios vivo y verdadero, que es eterno, sin cuerpo, y eso lo discutimos en la simplicidad de Dios. Por lo tanto, si no tiene cuerpo, no está compuesto por partes, ni tampoco tiene pasiones. Y en breve explicaremos por qué Dios no tiene pasiones. Los presbiterianos, en la Confesión de Westminster, ellos dicen que hay solamente un solo Dios, vivo y verdadero, infinito en ser y perfección, invisible, sin cuerpo, partes ni pasiones. Última confesión para explicar esto, la Confesión de Fe de los Bautistas de Londres, 1689, dice algo similar: el Señor nuestro Dios, un solo Dios vivo y verdadero, cuya substancia es en y por sí mismo, esa es la seidad, que la vamos a discutir en otro capítulo, infinito en ser y perfección, purísimo, invisible, sin cuerpo, partes o pasiones. Pero algunos padres de la iglesia, Ignacio de Antioquía, mira lo que él dijo: esperad con expectación a aquel Cristo que está por encima del tiempo, el eterno, el invisible, que por nosotros se hizo visible, el intangible, y escuchen esta palabra, insufrible. Esa es otra palabra para explicar impasible. Justino Mártir dijo: nos hemos consagrado al Dios ingénito e impasible. Ireneo dijo: porque el Padre de todos está muy lejos de los afectos y pasiones que obran en los
hombres. Y puedo mencionar un sinnúmero de padres de la iglesia, tanto en el primer siglo como en la era medieval. La iglesia siempre ha creído esta verdad de que Dios, como no tiene cuerpo, no tiene partes, y como no tiene partes, no tiene emociones humanas. Ahora, antes de proseguir, quiero que entiendan esto. La razón por la cual Dios no tiene pasiones es porque pasiones son reacciones fisiológicas. ¿Ok? Una emoción es una reacción fisiológica que sucede en nuestro cuerpo. Es una reacción a algo. Así que es un cambio fisiológico de un estado a otro estado. Como Dios es inmutable, Dios no puede cambiar de un estado a otro estado. Dios tampoco es pasible porque Dios no puede cambiar de un estado emocional a otro estado emocional. Así que cuando decimos que Dios es impasible, estamos diciendo de que Dios no puede, como ser, como espíritu, Dios no es afectado por su creación, por lo tanto, Dios no experimenta cambios emocionales como nosotros, sus criaturas. Hay un texto bíblico, me gustaría mencionarlo. Sí. No sé si quieres hacer una pregunta primero. Sí, un poquito para afirmar seguro. lo que usted está diciendo, hermano Rubén. Sí. Cuando está escrito que es Dios lento para la ira y grande en misericordia, no es que sea un cambio, no que está escrito, es su esencia, sí, ¿cierto? Correcto. Tiene ira. Lo otro también, hermano Rubén, cuando el Señor dice a Noé, yo no voy a venir, va a venir todo lo que ocurrió, hubo un cambio ahí, Sí, una condición. Sí. Gran pregunta. Y creo que hablamos de esto al principio de esta serie. Y es acerca de la condescencia de Dios con respecto a cómo es que Dios se relaciona con el hombre. ¿Okay? Cuando Dios se relaciona con el hombre, Dios baja a nuestro nivel y interactúa con nosotros de una manera que nosotros podamos entenderlo. Es por eso que los autores de la Biblia añaden lenguaje que se conoce como un lenguaje antropomórfico, ¿no? Es un lenguaje que utiliza lenguaje humano para nosotros poder interactuar con Dios. Por ejemplo, por eso es que Dios dice, o cambié de parecer, ¿no? O me arrepentí de haber hecho el hombre, como en Génesis 6, ¿no? Eso es Dios interactuando con el hombre de una manera que el hombre pueda entendernos, pero a la misma vez la palabra dice que Dios no cambia de parecer porque Él no es como un hombre, ¿no? Así que tenemos que interpretar pasajes que no son muy claros con pasajes didácticos que son de enseñanza que nos ayudan a entender el carácter de Dios. Pero la razón por la cual existen esos pasajes con lenguaje antropomórfico es porque Dios está interactuando con el hombre de una manera que el hombre pueda entender. No sé si se recuerdan cuando Dios estaba interactuando con Abraham, ¿no? Y le estaba diciendo en relación a Sodoma y Gomorra, ¿no? ¿Se recuerdan? Sí. Bueno, ¿y qué tal si hay una persona? Bueno, si hay una persona recta, pues entonces yo no destruiré. No, Dios sabía, Dios sabía perfectamente las personas que estaban allí y cuán malas esas personas eran e injustas. ¿Qué es lo que estaba haciendo Dios? Dios estaba interactuando con el hombre de una manera que el hombre pudiera entender, porque si Dios se relaciona con el hombre al nivel de Dios, nosotros nunca podremos entenderlo. Entonces, bueno, podemos ver eso a lo que es Dios como la inmutabilidad que Él tiene, que Él no cambia. Correcto. Podemos ver la impasibilidad. ¿Y cómo se deduce, hermano, la impasibilidad de Dios? ¿Cómo se deduce? ¿Cómo la palabra de Dios en la Escritura podemos ver que hay una impasibilidad en nuestro Dios? Sí, hay un texto bíblico en el libro de los Hechos, capítulo 14,
versos del 8 al 15. Mira lo que el texto dice, y quiero que presten atención porque es muy importante. Había en Listra un hombre sentado que no podía usar los pies, estaba lisiado de nacimiento y nunca había caminado. Él escuchó a Pablo hablar y Pablo, mirándolo fijamente y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y se levantó de un salto y echó a andar. Y cuando las multitudes vieron lo que Pablo había hecho, alzaron sus voces diciendo, mira lo que dijeron: los dioses han descendido a nosotros en semejanza de hombres. Bernabé lo llamaron Zeus y a Pablo lo llamaron Hermes, porque era el orador principal. Y el sacerdote de Zeus, cuyo templo estaba en la entrada de la ciudad, trajo bueyes y guirnaldas a las puertas y quiso ofrecer sacrificio con la multitud. Pero cuando los apóstoles Bernabé y Pablo se enteraron, rasgaron sus vestiduras y se precipitaron entre la multitud gritando, escuche bien, varones, ¿por qué hacéis estas cosas? Nosotros también somos hombres de la misma naturaleza que vosotros. El texto original utiliza, original, en vez de naturaleza, dice nosotros que somos de las mismas pasiones que las vuestras. Ese texto nos está diciendo que aquí Pablo está haciendo una distinción entre el creador y la criatura, y lo que él utiliza para hacer esa gran distinción entre el creador y la criatura es la pasibilidad. Él está diciendo que nosotros como hombres, tenemos las mismas pasiones que ustedes. Dios no tiene pasiones como nosotros. Eso es tan y tan y tan importante. Ese es un texto tan y tan y tan importante de entender. Lamento que algunas de las traducciones, creo que la Reina Valera utiliza pasiones, pero establece esa gran diferencia entre el creador y la criatura. Es un texto muy, muy, muy claro. Hay otros textos en el libro de Job donde vemos que Job está haciendo esta distinción, aún sus amigos están haciendo esta distinción entre el creador y la criatura, y lo que utilizan es la pasibilidad. La gran distinción entre el hombre y el creador es que el creador no tiene pasiones humanas como nosotros. Esos son los textos claros que la Biblia nos enseña acerca de la pasibilidad de Dios. Los otros textos se deducen de los textos de la inmutabilidad de Dios. Como Dios no puede experimentar cambios, Dios tampoco puede experimentar cambios en sus emociones. Si Dios experimentara cambios en sus emociones, escuche bien, hermanos, escuche bien. Y eso lo hablaremos en la aceidad de Dios. Si Dios experimenta cambios en sus emociones, escuche bien, Dios estaría siendo afectado por su creación. Y si Dios es afectado por su creación, entonces Dios es un ser dependiente. ¿Lo ves? Así que nosotros llegamos a estas conclusiones teológicas basado en lo que el texto bíblico nos enseña. Si Dios es inmutable, Dios tiene que entonces, por conclusión lógica, tiene que ser impasible. Y Pablo nos dice que Dios no es pasible como nosotros. Y qué bueno que el Señor es impasible, porque por su impasibilidad, porque de alguna manera si estaría sujeta a nosotros, entonces pasarían muchas cosas realmente que nosotros no entenderíamos. Pero Correcto. Damos gracias por su impasibilidad, que Él no está sujeta a nuestras pasiones, porque pongámoslo en nuestro lugar ahora como seres humanos, los cambios. Hoy día nos pueda ver tal situación y que, wow, ¿y qué hacemos? Y como que queremos cambiar y estamos sujetos a todo esto, Sí. o tomamos ídolos, o nos vamos en el trabajo y hacemos tantas cosas que están basadas
a las circunstancias. Correcto. A las circunstancias. Pero nuestro Sí. Dios no está basado en las circunstancias. 100%, hermano. Inclusive, quizás esto le ayude a entender la relación entre pasibilidad y Dios y nosotros. Nosotros, cuando vamos al doctor, se nos llama pacientes, ¿no? Nosotros somos pacientes de un doctor. Y la razón por la cual somos pacientes es porque nosotros somos sujetos a una acción del doctor, ¿no? Nosotros estamos en un estado pasivo, ¿no? Y entonces somos afectados por una acción médica. Y es por eso que la palabra paciente se utiliza para personas que están bajo un tratamiento médico. Eso viene de la palabra pasio o de la palabra pasibilidad. Nosotros como humanos, no solamente emocionalmente somos cambiables, pero físicamente también somos instrumentos de una acción ajena a nosotros. Nosotros siempre constantemente somos víctimas, ¿no?, de acciones externas a nosotros, y es por eso que cambiamos en nuestro estado emocional. Pero Dios no es dependiente. Dios es independiente a su creación. Dios no es afectado por su creación. Dios es completamente independiente a ella. Y hermanos, usted quiere un Dios que es independiente. ¿Usted se puede imaginar a un Dios que emocionalmente sea como nosotros? Un Dios que esté en el cielo reaccionando a todas las estupideces y terquezas de nosotros, a nuestras acciones, a nuestro pecado. Si Dios fuera un Dios pasible, ninguno de nosotros estuviéramos aquí. Porque si Dios es santo, escuche bien, mira la conclusión lógica. Si Dios es un Dios santo y justo y fuera un Dios pasible, Él nos hubiese exterminado mucho tiempo atrás. Pero gracias a Dios que Dios no es pasible, que Dios no está reaccionando a las cosas que nosotros hacemos. Dios es un Dios santo, Dios es un Dios que exhibe su ira, pero esas emociones divinas son perpetuas, ¿no? Dios está constantemente exhibiendo parte de su deidad, pero no son cosas que Dios está, un día se siente bien, un día se siente mal. Ahora, para concluir esto, porque utilicé la palabra antropológico, ¿no? Antropomórfico. Y hay otro lenguaje en la Biblia que es antropopático, ¿no? A veces vemos que los autores de la Biblia dicen que Dios tiene alas, ¿no? O que Dios estaba caminando en el rocío de la mañana, ¿no? Ese es un lenguaje antropomórfico. Morf significa morfo o mórfico, forma, antro, humano, ¿no? Los autores de la Biblia utilizan lenguaje humano para describir las acciones de Dios, pero también utiliza lenguaje antropopático. Eso significa que se le otorga a Dios emociones humanas. La razón por la cual los autores de la Biblia utilizan este lenguaje es para que nosotros podamos entender las acciones de Dios. Desde la creación mirando hacia la divinidad, nosotros entendemos a Dios a través de este tipo de lenguaje antropopático, antropomórfico, para nosotros poder entender lo que Dios está haciendo. Sí. La alternativa sería no entender lo que Dios está haciendo. Y yo creo que eso es parte de la condescencia y del amor de Dios. Pero sí, no podemos confundir, como muchas personas lo han hecho en el cristianismo. Si ustedes han escuchado canciones por Marcos Witt, si ustedes han escuchado canciones por Jesús Adrián Romero, un sinnúmero de cantantes que han creado canciones otorgándole a Dios pasiones, que si Dios llora con nosotros, de que si Dios está en el cielo triste por las acciones, no, ninguna de esas cosas son ciertas. Ninguna de esas cosas son ciertas. Necesitamos ver el carácter de Dios de acuerdo al testimonio de la palabra. Pero sé que tienes preguntas, hermanos, así que por favor, sí, pregúntala.
Bueno, una de las cosas que estaba, digámoslo así, meditando de los que hemos tomado, de varios atributos, ya habíamos estudiado la independencia de Dios, que va Correcto. también un poco a lo que estamos compartiendo, la inmutabilidad también, porque Él no cambia, la independencia que Él no tiene relación, digamos, a lo que puede haber en la situación de como creador y nosotros su creación. Correcto. Pero aquí viene la pregunta, yo creo que muchos están haciéndolo, nuestros hermanos auditores, entonces, ¿cómo Dios me entiende en mis emociones, sabiendo que yo soy un ser de emociones? Ahora, ¿cómo Él lo entiende? Llevo un ejemplo. Jesús estuvo en la tierra y se dice que ahí podemos ver claramente que Él, en su condición de hombre, siendo Dios, se hizo hombre, en esa condición de hombre, murió en la cruz y vemos que fue allí y tenemos la pasión de Cristo, que es el dolor que sufrió, pero también Jesús dice que lloró. Y estuvo también mirando Jerusalén, diciendo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces hay una emoción ahí en su interior de dolor por Jerusalén? Gran pregunta, y me imagino, y sabía que la gente iba a hacer esa pregunta, y me imagino que la gente está pensando en eso. Pero esa es la gran diferencia, hermanos, entre el cristianismo y las demás religiones del mundo, especialmente el Islam. ¿Por qué? Porque Dios, este Dios impasible, a través de la vida de Jesucristo, a través de la vida de Jesucristo, se hizo pasible para poder entender su creación, ¿no? Así que a través de la persona de Cristo, y tenemos que entender que Jesús tenía dos naturalezas, ¿no? Es lo que se conoce en el latín como vera homo, vera deus, ¿no? Que él era verdaderamente Dios y verdaderamente humano. Y en su condición de humano, él experimentó pasiones, emociones como nosotros. Y es por eso que en el libro de Hebreos, cuando nos dice que tenemos un sumo sacerdote que nos entiende, ahí está la gran diferencia. Ahí está la gran diferencia, porque este Dios impasible se puede relacionar ahora con nosotros, criaturas pasibles, a través de nuestro sumo sacerdote Jesús. Porque Jesús, cuando tomó esa naturaleza de hombre, pudo entonces pasar por los mismos problemas que nosotros pasamos, experimentó las mismas emociones que nosotros pasamos, y es por eso que hoy Él está sentado a la diestra del Padre, y Él le dice al Padre: yo entiendo a Rubén, yo entiendo a Miguel, yo entiendo a mi hermana Marta, yo los entiendo. ¿Por qué? Porque yo pasé por lo mismo que ellos pasaron. Y esa es la gran diferencia, ¿no?, entre el cristianismo y las otras religiones del mundo. Cuando la palabra dice que Jesús lloró, eso significa que Jesús lloró en su naturaleza como hombre, ¿no? Que Jesús se entristeció por Lázaro, ¿no? Que Jesús tuvo hambre, que Jesús se entristeció, que Jesús sufrió el dolor, la decepción en el Getsemaní, ¿no? El miedo, el temor. Yo sé lo que me voy a enfrentar. Todos esos cambios que Jesús pasó, los pasó en su naturaleza de hombre. Y es por eso que entonces podemos tener a alguien a la diestra del Padre que nos entienda. Miraba también ahí en Sofonías capítulo 3, versículo 17, Jehová está en medio de ti, poderoso, Él te salvará y se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor y se regocijará sobre ti con cánticos. ¿Qué podemos decir al respecto en cuanto a esa emoción de alegría de parte de lo que dice este texto? Digámoslo así, yo creo también en términos de a lo que podamos entender nosotros hoy día. Sí, de nuevo, no estamos diciendo de que Dios sea una roca estoica, ¿no? que no exhiba ningún tipo de emociones. No, lo que estamos diciendo es que las emociones que Dios posee, que Dios es, son de diferente naturaleza a la de nosotros, porque nuestras emociones son humanas, nuestras pasiones son humanas, por lo tanto nuestras pasiones son reactivas, son el resultado de accidentes, ¿no?
Dios es completamente distinto a nosotros, ¿no? Dios está lleno de gozo. Él está lleno de gozo, ¿no? Dios está lleno de misericordia, de gracia, porque Él es esas cosas. Él es gozo, Él es misericordia, Él es amor, ¿entiendes? Así que Él tiene emociones, pero sus emociones son de otra naturaleza. No son reactivas, no son reaccionarias, no son productos de accidentes como en el caso de un humano. Sí, a circunstancias, no está sujeta a No son circunstancias. circunstanciales, exacto, correctamente. Sí, cuando podemos ver esto es un motivo de conocer este atributo de la impasibilidad de Dios en un propósito, amados hermanos, en que primero nosotros estamos sujetos al Señor en cuanto a poder vivir estas emociones porque es nuestra naturaleza. Correcto. ¿Por qué lo llevo a esto, hermano Rubén? Porque si somos creyentes, ¿cierto? Y alguien puede decir, pero ya ahora soy cristiano, entonces soy serio, no tengo que reírme, no tengo que... No, Dios nos hizo con todas estas emociones que hoy las vivimos, porque igual lloramos, igual nos reímos, igual tenemos estas emociones de tristeza, de pena, de dolor, pero como bien lo decía mi hermano, el padre, el hijo allí le dice, mi hijo está en esta condición. Y podemos tener, porque él dice que nos fortalece a aquel que no tiene ninguna fuerza. ¿Cómo ocurrió eso? Porque alguna emoción nos llevó a que no tengamos ninguna fuerza. Correcto. No, yo estoy 100% de acuerdo contigo, hermano. Nosotros experimentamos ese tipo de cosas. Dios nos entiende a través de su Hijo Jesucristo, quien padeció de esas cosas, ¿se entiende? Así que yo creo que esa es la relación que Dios Padre tiene con sus hijos, donde Dios puede entonces tener gracia y misericordia de los suyos, porque Él los entiende, y los entiende porque la segunda persona de la Trinidad adquirió una naturaleza humana. Y quiero decir esto y aclarar esto por si ocurre algún tipo de confusión, o si siempre hay algunas personas que tienen problemas con este tipo de temas, pero entiendan esto: cuando decimos de que Dios adquirió una naturaleza humana, no estamos diciendo que su naturaleza divina cambió, porque Él es inmutable. Y lo que estamos afirmando es que su naturaleza divina no afectó su naturaleza humana, ni la naturaleza humana afectó su naturaleza divina, sino que estas dos coexistieron en una perfecta unión, sin mezcla ni impureza, sino que las dos estaban existiendo el una con la otra de una manera en armonía. Y yo creo que así es que debemos entender la encarnación, y de esa manera podemos entonces defender la inmutabilidad de Dios y a la misma vez poder defender el nacimiento de Jesús, su vida aquí en la tierra y sus acciones en esa obra de redención. Para finalizar, hermano Rubén, bueno, nosotros, la naturaleza que hoy nosotros tenemos, que su Espíritu Santo, ¿cierto? Dice que no viene a morar en templo hecho por mano de hombre, sino al corazón. Entonces, nosotros ahora, ¿cómo enfrentamos a la luz de este atributo de Dios, de la impasibilidad, el día a día con su Espíritu, cómo ocurre, cómo va complementando, cómo tenemos que ir viendo y no estar sujetos a las circunstancias, digámoslo así? ¿Cómo aminoramos esto? Que no sea tan fuerte en nosotros. Bueno, la obra, digamos, del Espíritu Santo que puede estar ocurriendo ahí. Bueno, yo creo que el entender la impasibilidad de Dios tiene una aplicación tan relevante en nuestra vida cristiana por lo siguiente. Yo no quiero un Dios que cuando yo esté pasando por el valle de muerte, de sombra de muerte, esté llorando conmigo. Yo no quiero a un Dios, ¿no?, que esté afectado o sea afectado por los traumas o por las circunstancias y crisis que nosotros estemos enfrentando. Yo quiero a un Dios que en el medio del dolor vaya a donde mí y me rescate, vaya a donde mí y me fortalezca. En ese Dios yo puedo confiar. Así que yo creo que la impasibilidad de Dios nos ayuda a entender de que este Dios nos entiende y a la misma vez es nuestra roca
Es un Dios que baja a nuestro nivel a través de la persona de Cristo, pero no es afectado por nuestras circunstancias. Así que puede rescatarnos, puede fortalecernos, puede ayudarnos, darnos la paz que sobrepasa todo entendimiento, todas esas cosas sin ser afectado por esas circunstancias. En ese Dios sí que nosotros podemos confiar, y yo creo que el entender este atributo nos ayuda a relacionarnos con Él mucho mejor. Sí, y lo que usted dice, hermano Rubén, cuando por la contención, a lo mejor uno puede decir, ya, con él yo puedo ser contención, pero a lo mejor esa persona está viviendo una situación difícil y que a lo mejor no va a ser tanta contención como un Dios que es impasible. Correcto. Que Él no está y es solamente para sostenernos, fortalecernos, colocarnos paz y la ayuda necesaria en Él, con su Espíritu Santo que viene y trae paz. Correcto. Que sobrepasa todo entendimiento. Amén, amén. Correcto, hermano. Bueno, damos gracias, Señor, hermano Rubén, por la posibilidad de saber de este atributo y sin duda que podemos ver a nuestro Dios cada día en cuanto a lo que y decir esto, porque ya lo hemos visto en varios atributos. Él no es igual que nosotros. Él no es igual que nosotros. Es un Dios entonces que merece toda nuestra adoración, nuestra reverencia por la obra que Él, como Dios en su esencia, como en sus atributos, ya que estamos ya en los próximos últimos capítulos que vamos a estar compartiendo en este año, donde sin duda podemos ir ya haciendo resumen de decir esto. Qué bueno que Dios no sea igual que nosotros. Amén. Yo creo que eso es una de las cosas más maravillosas, que nuestro Dios no es como nosotros. Nos entiende, se hizo hombre, pero no es como nosotros. Yo creo que eso nos da, nos ayuda a confiar en Él mucho más. Que Él está por encima de nosotros, que Él ve más allá de lo que nosotros podamos ver, que Él tiene un plan detrás de todas las cosas que Él permite y trae en nuestras vidas. A ese Dios nosotros podemos alabar y adorar, ¿entiendes? Porque Él no es como nosotros. Amén. Amén. Bueno, recordar a nuestros hermanos auditores que si no alcanzó a escuchar el capítulo completo, lo puede volver a oír y ver también a través de nuestras plataformas, tanto de Facebook como de YouTube, y a través de nuestra página web armonía.cl, que es allí donde puede encontrar todos los capítulos anteriores también de los que ya hemos visto durante largo tiempo. Ya hemos ido transitando por varios capítulos de lo que ha sido los atributos de nuestro Dios. Hermano Rubén, palabras al finalizar este capítulo, y creo que, Señor, allí podemos terminar como orando al Señor y dando gracias ya en estos últimos capítulos, de poder agradecer al Señor por lo que Él es. Amén, hermano. No. Yo creo que ha sido un privilegio el poder hablar de estos atributos, estas características de Dios. Así que, ¿quieres que ore, hermano? Amén. Oremos así. Padre, gracias por ser tan bueno con nosotros y por el privilegio de poder acercarnos a ti a través de tu palabra, por el privilegio y el honor de poder indagar en estos temas que son quizás profundos, pero tan beneficiosos para nosotros. Yo te ruego que tú nos ayudes, Padre amado, a poder depositar ese conocimiento no solamente en nuestras mentes, pero también en nuestros corazones, porque lo que está en nuestro corazón afecta nuestro comportamiento. Que nosotros podamos, Señor, ser consistentes en lo que profesamos y cómo actuamos, Padre amado. Que mientras conocemos más de ti, Señor, podamos entonces entender más de nosotros mismos y así poder vivir de una manera que te agrade a ti. Gracias por este privilegio, Señor. Bendice a los que nos están viendo y escuchando, Señor. Bendice sus vidas, Padre amado, y te ruego que seas tú, Señor, obrando en ellos de una manera especial, Padre amado, y que ellos puedan entonces caminar de acuerdo a tu gran voluntad. Todas estas cosas te las pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Gracias, hermano Rubén. Estaremos ahí compartiendo, hermano, ya en los próximos capítulos que tenemos de este Conociendo a Dios. El Señor les guarde. Continúa la programación de esta tarde.
¿Quieres volverlo a escuchar? Encuentra Conociendo a Dios en Spotify, Apple Podcast y armonía.cl. Cada semana un nuevo episodio.